sobre todo todas, por lo que veo. Pero acá lo veo a Matías. Muy bien. A Juan. Eh, ¿Alguna preguntita sobre lo que vimos el miércoles pasado? Bueno, les pido que tienen toda la libertad para prender la cámara. Es más, les- les sugiero que prendan la cámara si les parece, si están presentables. Y, y bueno, el micrófono ya saben, cerrado, pero con la barra espaciadora lo abren y preguntan en cualquier momento. ¿Eh? Así hacemos la clase más interactiva y nos vamos sacando las dudas. Yo ahora, eh, entonces, voy a empezar a compartir. Vamos a ver otro material que también está en el campus. Un segundo, ¿eh? Segundito. Ahí creo que ya voy. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Todavía no, profe. Todavía no. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí sí se ve. Bueno, entonces vamos a entrar en una introducción más formal a la materia, porque el miércoles les quise dar un montón de cosas que eran necesarias para que puedan arrancar con los problemas ya. Así que hoy vamos a entrar más tranquilos a ver un poco de qué se trata la materia y dando unos conceptos en forma más sistemática, digamos. Bueno, la materia se divide en fisicoquímica de alimentos y se divide en dos grandes partes, que es la fisicoquímica de equilibrio y la fisicoquímica de no equilibrio. La mayor parte de la materia es fisicoquímica de equilibrio. ¿Por qué? Porque de fisicoquímica de no equilibrio vamos a ver conductividad de electrolitos, que es uno de tantos fenómenos de transporte, y vamos a ver cinética química. Muchos otros fenómenos de transporte los van a ver ustedes en la materia siguiente, que es operaciones 1, ¿no? Y eso es un poco también algo bastante nuevo para ustedes. De estos temas, algunos habrán visto, otros no, en cursos anteriores. La fisicoquímica de equilibrio también se la suele llamar termodinámica. ¿Eh? Eh, entonces, ¿qué vamos a ver de fisicoquímica de equilibrio? Eh, Después vamos a ver bien de qué se trata eso del equilibrio, ¿no? Pero les doy una pequeña descripción de lo que vamos a ver. Vamos a ver
termodinámica de sustancias puras, propiedades de gases, ciclos termodinámicos. Esto está relacionado con lo que se llama termodinámica técnica, cómo usar el calor para producir trabajo en máquinas térmicas y cómo usar, diseñar también o cómo ver en qué principios se basan los sistemas de refrigeración. ¿Eh? Sistemas de refrigeración que en ciencia y tecnología de alimentos tienen una gran importancia, ¿no? Mantener refrigerados los alimentos. Vamos a ver conceptos que también tienen muchísima relación con los alimentos y con la humedad que tienen los alimentos. El aire húmedo. ¿Qué es el aire húmedo? ¿Qué es la humedad relativa? ¿Qué es la temperatura de rocío? Un montón de cosas de mucha importancia. Y vamos a ver equilibrios de fases, es decir, en qué condiciones un sólido se transforma en líquido, un líquido en vapor, etc. Estudiamos esas transiciones. Terminamos con termodinámica de sustancias puras, vamos a ver termodinámica de mezclas, soluciones ideales y soluciones reales. Vamos a ver aquí los electrolitos, las propiedades coligativas, en fin. Y finalmente el equilibrio químico, ¿no? Las reacciones químicas, su equilibrio, y la electroquímica de equilibrio. Todo eso vamos a ver dentro de lo que es termodinámica de equilibrio, o fisicoquímica de equilibrio. Bueno, entonces ahora arrancamos con estas primeras partes, ¿no es cierto? Y la idea es ver en esta clase qué es un sistema y qué procesos experimenta un sistema y cómo el sistema intercambia energía con el entorno. Esa es un poco la idea de esta clase. Bueno, acá no voy a entrar mucho en detalles. Esto es también un sumario de la clase de hoy. Vamos a ver un poquito de lo que es cómo surgió la termodinámica en la historia, ¿no es cierto? Ustedes saben que la termodinámica se origina en la termodinámica técnica, es decir, en eh, hasta el siglo XVIII, digamos, eh, para realizar tareas que requerían fuerza, el hombre usaba su propia fuerza, sus propios músculos, podía algún mecanismo ingenioso como palancas, etcétera, o podía usar caballos, bueyes, etcétera, pero siempre se utilizaba la fuerza del hombre o los animales, digamos. También es cierto, se habían, se utilizaban molinos de viento, como aquellos contra los cuales quería luchar el Quijote, esos ya existían hace mucho tiempo, y los molinos impulsados por agua, ¿eh? que servían justamente para moler granos de trigo, de trigo, no, de maíz no, porque era de América el maíz. O sea, había algunas formas en que sí se aprovechaba la energía de la naturaleza, la energía del viento, la energía del agua. Pero en este siglo XVIII hubo ciertos inventores que descubrieron cómo aprovechar, transformar el calor en trabajo. Y se diseñó, el diseño más emblemático fue la máquina de vapor, ¿cierto? La máquina de vapor constaba de una caldera en la cual se producía vapor. Ese vapor, de alguna forma, se metía a presión en un cilindro
y en ese cilindro había un pistón que era empujado por el vapor y movía, por ejemplo, la rueda de una locomotora. Entonces aparecieron las locomotoras a vapor, ¿no? Que terminaron reemplazando a los carros tirados por caballos. Ahí empezó una gran revolución que fue la revolución industrial. Con la fuerza esa, digamos, 10 veces, 100 veces, 1000 veces más grande que la de un caballo, ¿eh? Se empezaron a construir fábricas de todo tipo, máquinas para fábricas de todo tipo. Y después, en ese momento, cuando se inventaron esas cosas, hubo algunos científicos, como Lord Kelvin, Gibbs, Helmholtz, Clausius, que dijeron, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es esto? Y desarrollaron una ciencia que es la que se llamó termodinámica y hoy se llama termodinámica técnica. ¿Eh? ¿Cómo transformar, en qué principio se basa esa transformación del calor en trabajo útil? Trabajo útil para transportarse, para elevar una carga, para comprimir una serie de material que queremos comprimir, etc. Después, esa termodinámica técnica se amplió, se dieron cuenta de que esos principios que habían encontrado, esas leyes de termodinámica, servían no solo para esas máquinas térmicas, sino para toda la naturaleza. Toda la naturaleza estaba regida por esas leyes, por la primera ley de la termodinámica, por la segunda ley de la termodinámica. Y se empezó a aplicar eso para la, la química, la fisicoquímica. Bien, así que esta ciencia tiene unos 2 o 3 siglos de vida, digamos. Bueno, acá les quería hablar de entrada, después volvemos a entrar con este tema. Lo que es calor y lo que es trabajo. Eh, para la termodinámica, calor y trabajo son mecanismos de intercambio de energía. O sea, por eso vamos a decir que un sistema no posee tanto calor ni posee tanto trabajo, sino que gana o pierde energía intercambiando con otro sistema por un mecanismo que puede ser calor o trabajo. Entonces, si elegimos una porción de la naturaleza para estudiar esa porción llamada sistema, el sistema va a intercambiar energía con su entorno. Y los mecanismos de intercambio de energía son dos, calor y trabajo. Al trabajo lo podemos identificar como trabajo eléctrico, trabajo eléctrico, el trabajo que realiza la batería de nuestro celular para que nuestro celular funcione. Trabajo magnético de superficie y trabajo de expansión. Acá este es el que más vamos a estudiar, el trabajo de expansión. ¿Mm? Y todo intercambio de energía que no distingamos claramente como un trabajo, lo vamos a llamar calor. O sea, todo intercambio de energía que no es trabajo, bueno, será calor. Nosotros sabemos, por experiencia, que si ponemos en contacto un cuerpo frío con un cuerpo caliente, el cuerpo caliente le entrega calor al cuerpo frío. Bueno, ahí no hay intercambio de trabajo. Entonces esa energía que pasó del cuerpo caliente al cuerpo frío, la vamos a llamar calor. Eh, bueno, de vuelta acá entonces, mi sistema termodinámico es la porción de materia que queremos estudiar, la porción de la naturaleza, la porción del universo que queremos estudiar, y esa la vamos a delimitar mediante un límite que puede ser real o virtual. Ahora que estamos con la virtualidad, bueno, acá también tenemos límites que pueden ser reales o virtuales.
El límite real de un sistema es una pared, ¿no es cierto? Por ejemplo, colocamos agua en un vaso de precipitados de vidrio. Bueno, esa pared de vidrio es nuestro límite el límite de nuestro sistema. Nuestro sistema es, qué sé yo, medio litro de agua colocado en un vaso de precipitados. Esta pared, que es material, que es de determinado material, puede tener diferentes propiedades. Puede ser que permita el paso de alguna sustancia, en este caso es una pared permeable. Por ejemplo, en la industria de los alimentos hay un proceso que se llama, que permite, digamos, separar el suero de la leche mediante lo que se llama ósmosis inversa. Ese proceso de ósmosis supone la existencia de una membrana que permite el paso del agua, pero no de otras sustancias. Es una membrana semipermeable, ¿eh? Y es un ejemplo, digamos, de pared permeable. Por supuesto, si la pared es virtual, como vamos a ver más adelante, o sea, si no hay paredes materiales, esos límites permiten el intercambio de materia, de cualquier tipo de materia. Otra característica de la pared es que puede ser adiabática o diatérmica. Adiabática, que nosotros en la jerga diaria, en la vida vulgar decimos aislante, ¿no? Es la pared que no permite el paso de calor. Cuando nosotros calentamos el agua y la ponemos en un termo para después tomar mate, la pared de ese termo es una pared adiabática o muy parecida a una pared adiabática porque algo de calor va a permitir que se intercambie. Y lo contrario de pared adiabática es una pared diatérmica, una pared que permite libremente el paso del calor. Por ejemplo, una pared metálica, de cobre, de aluminio, de metales que son muy buenos conductores del calor. ¿Mm? Y en el medio tenemos, qué sé yo, otros tipos de paredes como la de vidrio, las de plástico. ¿Mm? Una pared de telgopor tiende bastante a ser adiabática, etc. Y tenemos una tercera categoría que es de pared fija o móvil. Pared fija quiere decir que nuestro recipiente es totalmente rígido, ¿no? Que no se puede mover. Por ejemplo, el vaso de precipitados es un buen ejemplo de pared fija. Ahora, si por ejemplo inflamos un globo, ese globo al inflarse cambia su tamaño, ese caucho que conforma el globo es una pared móvil, ¿no es cierto? Y la característica de esa pared móvil es que permite el intercambio de trabajo de expansión. Hay otro ejemplo de pared móvil, diferente del globo, que es mucho más útil tecnológicamente y que es el sistema cilindro-pistón. Después vamos a ver un poquito ese sistema. El cilindro-pistón es, bueno, un recipiente cilíndrico, perfectamente cilíndrico, en el cual se desliza un pistón que va muy ajustado por su interior. En pequeña escala podemos pensar en una jeringa, ¿no es cierto? Una jeringa es un sistema cilindro-pistón, ¿eh? Una jeringa descartable. Le tapamos el orificio por donde sale el líquido que se quiere inyectar y ahí tenemos un sistema cilindro-pistón. Vamos a empujar el pistón de la jeringa, vamos a sentir que vamos a comprimir el aire que hay adentro y después soltamos y vuelve para atrás el pistón.
Bueno, entonces, de acuerdo a las paredes que limitan... bueno, pero me faltó hablar de las paredes, de los límites virtuales. Nosotros podemos imaginar también un sistema que es una porción de materia que no tiene paredes, que no está rodeada por paredes, que los límites los imaginamos nosotros. ¿Eh? Por ejemplo, un cubo de aire, el cubo de aire que está delante mío, yo lo puedo delimitar con paredes virtuales, con paredes que no son materiales. Bueno, a este tipo de sistema sin paredes o con límites virtuales, lo vamos a llamar volumen de control. Y lo vamos a representar así. Bueno, eso nos va a Perdón, venir ahí, muy bien. Sí, te escucho. sí, no, pusieron en el chat que hay gente esperando a entrar a la clase. No sé si lo viste. Antes Perdón, de sí. que más cosas. Así- Ya está ingresado. Perfecto. Gracias, Edith. No de nada. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, entonces este concepto de volumen de control nos va a venir muy bien cuando Silvia les explique sistemas abiertos. Bueno, un sistema abierto, entonces, de acuerdo al tipo de paredes, clasificamos a los sistemas. Un sistema abierto es un sistema que permite el intercambio de trabajo de expansión, de calor y de materia. Y, por ejemplo, puede ser un volumen de control. Un sistema cerrado puede permitir el intercambio de trabajo, de calor, o sea, de energía, en sus distintos mecanismos, pero no de materia. Y dentro de los sistemas cerrados podemos tener uno que sea adiabático, no intercambia materia ni tampoco calor. Un sistema rígido que no va a cambiar su volumen y por lo tanto no va a intercambiar trabajo de expansión. Justamente un sistema cilindro-pistón, que no es un sistema de pared rígida, permite el intercambio de trabajo de expansión. Y eso es justamente la característica interesante de un sistema cilindro-pistón, que ese trabajo de expansión lo podemos transformar en un trabajo útil para mover, por ejemplo, las ruedas de un auto. O, como les decía antes, las ruedas de la locomotora de vapor. Y un sistema aislado es aquel sistema que, bueno, que no intercambia nada, ni materia, ni calor, ni trabajo. Entonces, aislado no es lo mismo que adiabático. El adiabático puede intercambiar trabajo, puede intercambiar energía en forma de trabajo. El aislado no puede intercambiar ningún tipo de energía ni ningún tipo de materia. ¿Estamos? Vamos adelante. Bueno, sistema compuesto simple. El sistema puede tener paredes interiores y puede estar dividido a su vez en subsistemas. Pero acá, digamos, no hablamos de lo que rodea, todavía de lo que rodea al sistema. El sistema es una parte de la naturaleza. ¿Y el resto de la naturaleza qué es? Eso es lo que nosotros llamamos entorno. El entorno es lo que queda fuera del sistema. Ahora, para la termodinámica es una costumbre, digamos, para ayudarnos a entender lo que pasa, nos ayuda mucho dividir el entorno en distintos reservorios. Entonces vamos a dividir el entorno. ¿Y los reservorios qué son? Los reservorios son depósitos, digamos, en los que se junta justamente lo que se intercambia: calor, trabajo y materia. Entonces vamos a tener depósitos de calor, depósitos de trabajo
y depósitos de materia. Estos depósitos de calor son los que más nos van a interesar, dentro del entorno. Estos son los que más vamos a hacer hincapié. Un sistema aislado no interactúa con el entorno, no intercambia nada con el entorno, no interactúa con el entorno. Y para nosotros, como decía antes, los depósitos de calor son componentes importantes del entorno. A estos depósitos o reservorios de calor también se los suele llamar fuentes de calor, y el libro que les había comentado, Moran y Shapiro, los llama focos de calor. Entonces se denotan como un rectangulito, con una temperatura dada, que es la temperatura de esa fuente o de ese foco. Bueno, en cuanto a la notación, nosotros siempre vamos a hablar de propiedades de nuestro sistema o del entorno. A las propiedades del entorno les vamos a poner siempre el subíndice sub 0. Entonces, por ejemplo, T sub 0, temperatura del entorno, temperatura de la fuente de calor en contacto con el sistema. Y si no le ponemos subíndice a la propiedad, va a ser una propiedad del sistema. Por ejemplo, acá T sin subíndice va a ser la temperatura del sistema. A veces, si el sistema experimenta transformaciones y pasa por distintos estados, 1, 2 o 3, entonces usamos T sub 1, T sub 2, T sub 3 para denotar la temperatura de los distintos estados del sistema. Pero 0 siempre va a ser para el entorno. Bueno, volvemos un poquito a calor y trabajo. Antes del siglo XVIII se pensaba que calor y trabajo eran dos cosas distintas, que el calor era un fluido que justamente fluía del cuerpo caliente al cuerpo frío, pero no se relacionaba con la energía mecánica. Hoy sabemos que calor y trabajo son dos formas diferentes de energía, pero son energía los dos. Y esta cuestión la demostró Joule, el científico Joule, cuando logró determinar el equivalente entre energía mecánica y energía, entre comillas, calórica, ¿no? Hay una unidad vieja de energía, que es la caloría, que tenía que ver con la energía calórica, y todavía se sigue usando, ¿no? Las kilocalorías, las calorías de los alimentos, todavía existe esa unidad. Pero poco a poco se fue pasando a la unidad de energía del sistema internacional, que es el Joule. Bueno, resulta ser que una caloría es igual a 4,184 Joule. ¿Qué hizo justamente el científico Joule, que descubrió todo esto y le quedó su nombre a la unidad de energía? Bueno, Joule, ahora vamos a ver un posible experimento de Joule. Acá está la equivalencia, y acá, bueno, les menciono unidades inglesas que ya están cayendo en desuso también, de energía. La British Thermal Unit, que es la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Imagínense, ¿no? Qué complicación. Esas cosas están entrando en desuso. ¿Qué pudo haber hecho Joule? Acá tenemos, digamos, 10, creo que esto era, digamos que es 1 kilo de agua en un recipiente adiabático. Acá tenemos un agitador que da vuelta y que por fricción va a ir calentando el agua. Y acá tenemos un termómetro. Acá tenemos
una caja de engranajes, o puede ser, bueno, para que un pequeño desplazamiento acá se transforme en un giro muy rápido acá, en muchas vueltas acá. Esto es una caja de engranajes. Entonces dejamos que esta pesa que es de 10 kilos se desplace hacia abajo y podemos calcular la pérdida de energía potencial gravitacional, que va a ser igual a la masa por el delta Z por la gravedad, mgh. Y mientras tanto, mientras esto bajó, esto dio vuelta, fricción, el agua se calentó y podemos medir un aumento de la temperatura. Bueno, haciendo las cuentas, digamos, están hechas acá, ustedes las pueden ver con más detalle más tarde. Llegamos a que cuando usamos una pesa de 1 kilo, a ver, ¿cómo era esto? De 1 kilo que cae 1 metro con esta gravedad, ¿no es cierto? Tenemos esta energía potencial perdida. Y esto va a ser igual a el aumento de energía, el aumento de entalpía en particular, lo vamos a ver después, del agua, que es la masa por su calor específico por la temperatura. Entonces, de acá, de esta igualdad, ¿no? Igualamos delta E con esta delta E, y de acá, de esta igualdad, despejamos la temperatura, da esto. Y bueno, resulta que cuando la pesa esa de 1 kilo cae 10 metros, cae 1 metro, aumenta la temperatura en 2 centésimas de grado. Entonces, si usamos una pesa de mayor tamaño o la dejamos caer más altura, podemos llegar a tener un aumento de temperatura de 1 grado, que eso sí se podría medir, digamos, con facilidad. Bueno, esto son distintas consideraciones, lo pueden leer y seguimos adelante. ¿Qué es un estado termodinámico? Como le dije al principio, en la primera transparencia, estamos estudiando físico-química de equilibrio, estados de equilibrio. La termodinámica estudia estados de equilibrio. Cuando un sistema evoluciona, llega un momento en que el sistema se lo ve estable, dejan de observarse cambios. Ese sería el estado de equilibrio, ¿no? La termodinámica no dice nada sobre el tiempo necesario para llegar a este equilibrio. Podrían ser segundos o años. Solo habla de cómo será el estado final. Entonces, acá les pongo algunos ejemplos. Tomo hielo de la heladera, tomo agua de la canilla, los mezclo. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿No? El hielo baja su temperatura, sube su temperatura, a lo mejor está a menos 10 grados, lo saqué del freezer, y eventualmente parte se funde. El agua estaba a 25 grados, se empieza a enfriar. Va a llegar un momento en que tanto el hielo como el agua están a la misma temperatura. Hay un equilibrio térmico. Y ya deja de transformarse hielo en agua líquida. Ahí llegamos al equilibrio, digamos. Ese proceso tal vez tardó 1 minuto, digamos, por decir algo. Fue rápido. Otro proceso. El aluminio es un metal. El aluminio es el metal, uno de los metales de la naturaleza, si no el que más, con más facilidad se oxida. Sin embargo, las latitas de cerveza
sirven para contener cerveza. No se oxidan inmediatamente. Son de aluminio y siguen siendo de aluminio por mucho tiempo. Lo mismo los utensilios de aluminio, ¿no es cierto? Los perfiles de aluminio, los elementos estructurales de aluminio. Sin embargo, desde el punto de vista de la termodinámica, aluminio más oxígeno no es algo estable. El aluminio se tendría que oxidar con el oxígeno del aire. ¿Y por qué no ocurre esto? Bueno, porque el aluminio efectivamente empieza a oxidarse, pero enseguida se cubre ese metal, aluminio, con una capita muy delgada de óxido que ni la vemos, que hace como una barrera, es como una capita protectora que impide que el oxígeno siga juntándose con el aluminio. Eso es lo que se llama, en términos de electroquímico, de corrosión, un film pasivo, una capa pasiva de óxido que aísla el aluminio del oxígeno. Entonces, de esa forma, el aluminio va a tardar siglos en oxidarse. Otro ejemplo, bueno, es el enfriamiento del planeta Tierra. El centro de la Tierra está a unos 5000 grados y se va enfriando, pero ese proceso de enfriamiento dura miles y miles de años. Nosotros ni lo percibimos. Bueno, entonces si queremos ver en cuánto tiempo ocurren los procesos, vamos a ir a la cinética química, vamos a ir a los fenómenos de transporte, pero no a la termodinámica. La termodinámica no me da esa respuesta. Bueno, acá ya hablamos un poquito el otro día, lo paso un poquito por alto: presión, temperatura, volumen, energía interna. La energía se expresa, el volumen lo vamos a expresar habitualmente en metros cúbicos y la energía la vamos a expresar en kilojoule. O sea, 1 kilojoule es 1000 joule. El volumen, la presión, la temperatura, la energía interna de un sistema son propiedades termodinámicas. El calor y el trabajo no son propiedades termodinámicas. Vamos a ver que el calor y el trabajo intercambiados en un determinado proceso dependen del camino que hemos seguido. Mientras que la energía interna, si pasamos de un estado 1 a un estado 2, la energía es una propiedad del estado nomás. No importa por qué camino llegamos al estado 2. La energía del estado 2 va a ser siempre la misma, va a ser una propiedad termodinámica, independientemente del camino que hayamos seguido para llegar a este estado final. ¿Qué tipo de propiedades termodinámicas tenemos? Tenemos aquellas propiedades que dependen del tamaño de mi sistema. Por ejemplo, la masa, el volumen, la energía interna. Es obvio que si tenemos el doble de cantidad, por ejemplo, de agua, mi sistema es, en lugar de ser 1 kilo de agua, es 2 kilos de agua, la masa es el doble. El volumen va a ser el doble y la energía interna va a ser el doble, ¿no? Esas son propiedades extensivas. Cuanto más grande es el sistema, mayor la propiedad extensiva. Después hay otras propiedades que las llamamos intensivas, que no dependen de la cantidad de materia del sistema. Por ejemplo, la temperatura. 1 kilo de agua a 20 grados o 2 kilos de agua a 20 grados, ambos tienen la misma temperatura, 20 grados Celsius. La presión es otra propiedad intensiva. La densidad es otra propiedad intensiva. Y hay una cuestión importante, que el cociente entre dos propiedades extensivas
es una propiedad, acá está mal escrito, intensiva. Acá hay que corregir. El cociente entre dos propiedades extensivas es una propiedad intensiva. Por ejemplo, la densidad. Las propiedades específicas son un caso particular de propiedades intensivas que se obtienen al dividir una propiedad extensiva por la masa. Entonces, si por ejemplo divido la energía interna por la masa, obtengo la energía interna específica. Si divido el volumen por la masa, obtengo el volumen específico, que es la inversa de la densidad. Por lo general, utilizamos letras mayúsculas para las propiedades extensivas y letras minúsculas para las propiedades intensivas. Pero hay excepciones. Temperatura es una excepción, masa es una excepción. Muy bien. Vamos a ver un poquito qué es eso de energía interna de lo que les hablé. Hasta antes de la termodinámica se hablaba solamente de energía mecánica, ¿no? Digamos, de Newton en adelante estaba todo eso muy claro. Energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, la de un resorte, ¿no es cierto? Energía mecánica en general. Todo eso estaba muy bien conocido. Pero cuando surgió que el calor y el trabajo eran distintos mecanismos de intercambio de energía, bueno, ¿qué pasa? Yo a mi sistema, por ejemplo, le administro energía, pero no se empieza a mover. Puede ser que no se empiece a mover, ni que suba a un nivel más alto, o sea que no cambia esta energía cinética y potencial. Pero de alguna forma recibió energía, en algún lado tiene que estar esa energía. Y ahí surge el concepto de energía interna, que la energía interna se va a reflejar en la temperatura de los cuerpos. Macroscópicamente no la percibimos a la energía interna, pero microscópicamente sabemos que tiene que ver con la energía que tienen las partículas. Podemos decir que la energía interna es energía mecánica microscópica. Por ejemplo, energía potencial que permite que dos átomos se separen a una distancia dada. La energía cinética, que en los gases está asociado al aumento de la temperatura. Y en los sólidos tenemos partículas. En los sólidos, ustedes saben, tenemos cristales, redes cristalinas, donde cada partícula ocupa una posición. Parece que está quieta, pero no está quieta. En realidad está vibrando en torno a su posición de equilibrio. Y vibra con mayor amplitud cuanto mayor sea la temperatura. O sea que acá también en los sólidos tenemos una energía mecánica microscópica, que sería una energía elástica. Bueno, a esta energía mecánica macroscópica la llamamos energía interna. Acá estoy haciendo un poco de trampa porque la termodinámica no se fija en lo que pasa microscópicamente, pero pensar en lo microscópico nos ayuda a entender cómo se comportan los sistemas.
si estudiamos un sistema en una posición fija en el espacio, como lo hace muchas veces la termodinámica, no habrá cambio de energía interna, cinética y potencial, entonces solo nos va a interesar la energía interna. Y la energía interna aumenta cuando aumenta la temperatura. Es función monótona creciente de la temperatura. Bueno, otro detalle importante de la energía es que nosotros no podemos hablar de un sistema con energía cero. Lo que podemos decir es ponernos de acuerdo. Por ejemplo, agua a 0 grados y una atmósfera tiene energía interna cero. Y a partir de ahí, agua en otras condiciones tendrá una energía interna mayor o menor que cero. Pero ahí tenemos que ver siempre qué convención estamos usando cuando informamos una determinada energía. Siempre está referida a un sistema, a unas condiciones de referencia. Lo mismo que para la energía potencial gravitatoria podemos elegir cero de energía en el nivel del mar y así. Bueno, hace un ratito hablamos de estados termodinámicos. Los estados termodinámicos son estados de equilibrio. ¿Cómo pasamos de un estado termodinámico a otro? Vamos a pasar mediante lo que se llama un proceso. Un proceso entonces es la transición de un estado inicial 1 a un estado final 2, siguiendo un determinado camino. En un proceso termodinámico, las propiedades termodinámicas cambian de una manera definida, ¿no? Estas propiedades, entonces, son solamente función de estado final e inicial y si restamos la propiedad final menos la propiedad inicial, obtenemos un cambio o un delta, un cambio de temperatura o un delta de temperatura, cambio de volumen, cambio de presión, cambio de energía interna, etc. Estas propiedades, entonces, temperatura, volumen, presión, energía interna, son funciones de estado y el calor y el trabajo no van a ser funciones de estado, sino que son formas de energía en tránsito. Y la magnitud del calor y el trabajo cambia según el camino para llegar del estado inicial al estado final, según el proceso. ¿Qué tipos de procesos puede haber? Bueno, acá los separamos en dos grandes grupos. Los clasificamos primeramente según el control de las variables y las características de la pared del sistema. Entonces puede haber procesos a presión constante, a temperatura constante, a volumen constante, donde acá controlamos la presión, control de las variables, controlamos la presión, la mantenemos constante. Acá controlamos la temperatura, acá controlamos el volumen. Y acá colocamos una pared que va a ser adiabática. ¿Cómo podemos controlar la presión? En general, esto es bastante sencillo, porque si trabajamos con sistemas abiertos a la atmósfera, ya la presión es la presión atmosférica. El sistema está conectado mecánicamente a la atmósfera y la presión del sistema va a ser igual a la presión del entorno. En particular, si trabajamos con un cilindro y un pistón, dejamos el pistón libre, entonces ese pistón se va a mover hasta que se equilibre la presión externa con la interna y vamos a poder trabajar a presión constante. A temperatura constante, ¿cómo trabajamos? Bueno, la forma de pensar en un proceso de temperatura constante es colocando el sistema en un baño termostático, en un baño a temperatura constante. O
En el lenguaje termodinámico, vamos a decir que conectamos al sistema con una fuente de calor. La fuente de calor, por definición, vamos a decir que tiene una temperatura constante. Entonces conectamos al sistema térmicamente con una fuente de calor a través de una pared diatérmica, por ejemplo. A volumen constante, bueno, acá podemos trabajar sencillamente con un recipiente rígido, cuyas paredes no sean móviles. Entonces el volumen encerrado va a ser siempre el mismo. Y un proceso adiabático lo vamos a realizar con un recipiente de paredes adiabáticas. Bueno, y hay otra clasificación que esta es un poco más difícil de entender, y son tipos particulares de procesos. Proceso cuasi estático y proceso reversible. Dentro de todos los posibles procesos, podemos pensar en un diagrama de Venn de conjuntos que una parte de ellos son cuasi estáticos y dentro de los cuasi estáticos una parte de ellos van a ser reversibles. O sea que el proceso, si es reversible, antes de ser reversible, fue cuasi estático. Veamos un poquito qué es un proceso cuasi estático. Decimos que un proceso cuasi estático es suficientemente lento, de manera tal que el sistema tiene tiempo de relajarse y las variables termodinámicas toman valores definidos. O sea, por ejemplo, ahora les doy un ejemplo. En un proceso cuasi estático, la variable que gobierna el proceso puede tener desacople con el entorno. Por ejemplo, si estamos hablando de un calentamiento, la temperatura del sistema puede ser diferente que la temperatura del entorno. Por lo general, si hay un intercambio de calor, la variable que gobierna el proceso es la temperatura. Si hay un intercambio de trabajo de expansión, la variable que gobierna el proceso es la presión. Bueno, entonces, ahora vamos a un ejemplo, pero lo que quiero decir acá es que si están definidas las variables termodinámicas, se puede considerar al proceso como una sucesión de estados de equilibrio y se puede representar la evolución en un gráfico. Vamos a este ejemplo. Este ejemplo es un calentamiento lento de agua que inicialmente está a 20 grados, lo conectamos con una fuente a 80 grados mediante una pared que no deja intercambiar mucho calor. O sea que este proceso va a ser lento. Entonces podemos pensar que el agua se va calentando en función del tiempo, lentamente, de manera tal que cualquier punto de mi recipiente, del interior de mi recipiente, la temperatura del agua es la misma, está definida. Y así, cuando llega a 60 grados, bueno, listo, cortamos el proceso, hasta acá llegamos. En todo momento, entonces, como fue lento el proceso, la temperatura del agua está definida. Si hubiera sido muy rápido, habría habido distintas temperaturas de agua en distintos puntos del sistema. Ya no sería un proceso cuasi estático y no podríamos hacer este gráfico. Yo les hablé de un desacople. Acá hay un calentamiento, la variable que gobierna el proceso es la temperatura. Acá tenemos la temperatura del entorno o de la fuente, que es 80 grados, y acá tenemos la temperatura del sistema que va cambiando. En todo momento hay una diferencia entre temperatura del sistema y temperatura de la fuente. Eso es lo que llamamos desacople.
digamos, uno puede pensar que el reducir este desacople a expensas de tardar mucho más tiempo en completar el proceso. Y eso es la idea de un proceso reversible, que este desacople quede reducido al mínimo. Un proceso reversible es un proceso casi estático que puede revertirse con un cambio infinitesimal de la variable que controla el proceso. A ver si tengo dibujito de esto. Sí, acá está. Entonces, tenemos que reducir, para que el proceso sea reversible, tenemos que reducir el desacople sistema en torno al mínimo. O sea, tendríamos que usar acá una fuente que esté muy próxima a la temperatura del sistema, de manera tal que si bajo un poquito la temperatura de la fuente, me voy para atrás. ¿No? Es un poco la idea. Entonces, en el caso de procesos que intercambian trabajo de expansión, la presión del sistema se hace prácticamente igual a la presión del entorno, y en el caso de procesos que intercambian calor, la temperatura del sistema se hace prácticamente igual a la temperatura del entorno. Este proceso reversible es un proceso ideal, no ocurre en la realidad. Nos podemos aproximar más o menos a este proceso ideal según la forma en que trabajemos, pero nunca vamos a tener un proceso estrictamente reversible, porque requeriría un tiempo infinito para llevarlo a cabo. Una característica del proceso reversible es que si hacemos que, o sea, vamos del estado 1 al estado 2 y después volvemos al estado 1, cambiando nada más un poquito las características del entorno respecto del sistema, no van a quedar huellas en el entorno de que este proceso ha sucedido. O sea, vamos del estado 1 al estado 2. Volvemos al estado 1 y el entorno quedó igual que antes. En cambio, si es un proceso cuasi estático, fíjense, yo voy del estado 1 al estado 2 quitándole calor a esta fuente a 80 grados. Ahora después quiero volver al estado 1. Bueno, tengo que poner, por ejemplo, una fuente a 10 grados y esta fuente va a recibir calor del sistema y lo va a enfriar. El sistema va a volver al estado inicial, pero en el entorno que me quedó, una fuente caliente que perdió calor y una fuente fría que ganó calor. Ya no quedó el entorno igual que antes. Hay dos fuentes que están cambiadas respecto de la situación inicial. Por eso decimos que ese proceso con dos fuentes, una caliente y otra fría, ese proceso de ida y vuelta con una fuente caliente y una fuente fría no es reversible. En cambio, si hubiéramos tomado una gran cantidad de fuentes cercanas a las sucesivas temperaturas, entonces le quitamos calor a estas fuentes y después en el enfriamiento la mayor parte de estas fuentes, salvo las extremas, van a recuperar el calor que perdieron. Eso es aproximarse a un proceso reversible. Solamente las dos fuentes extremas van a quedar cambiadas, pero las intermedias van a quedar en el mismo estado que estaban al principio. Bueno, acá hay otro ejemplo. En este caso, por ahí es otra forma distinta de entenderlo, lo que es un proceso reversible. Tenemos un pistón, un cilindro y aire encerrado acá. Entonces vamos agregando pequeñas pesitas sobre el pistón y entonces vamos comprimiendo el aire. Y después quitamos estas pesitas que agregamos
y el aire se va expandiendo. Digamos, si representamos la presión, esta presión para comprimir va a tener que ser un poquito mayor que la... Acá tenemos un diagrama presión-volumen, ¿no es cierto? Y acá tenemos, en esta línea llena, lo que le pasa a la presión y el volumen del aire, que se mueve a lo largo de una línea de presión por volumen constante. Y la presión externa que aplicamos para comprimir va a ser un poquito más grande que la presión del aire. Así lo empujamos hacia abajo al pistón. Y la presión después para expandir va a ser un poquito menor que la presión del aire. Estamos aproximándonos, digamos, a un proceso reversible. Bueno, entonces el trabajo de expansión, vamos a parar un poquito acá, ¿eh? Hacemos un intervalo de 5 minutos, ¿eh? Ustedes se preparan, como le dije el otro día, se preparan un cafecito, van al baño y a las 5:10 continuamos. 5:10 continuamos. Dale, gracias. Perfecto, gracias.
Hola, ¿está por ahí? Vamos a Hola. continuar. Hola. Acá. Hola. Bueno, vamos continuando, ¿eh? Ahí comparto la pantalla entonces. Bueno, acá tengo otra presentación que, corté un poquito la presentación anterior porque acá tengo algunas cosas que tienen más que ver con el trabajo de expansión y la serie de problemas. Bueno, ¿de qué se trata esto del trabajo de expansión? Cuando trabajamos con gases es habitual plantear un problema con un gas contenido en un cilindro y que al expandirse empuja un pistón y realiza un trabajo. Este proceso es de gran utilidad práctica porque ocurre, por ejemplo, en el interior del motor de un auto. Ustedes saben que el auto tiene un motor y el motor del auto, no, por ahí no todos saben, pero muchos creo que saben o habrán oído hablar de que adentro del motor hay cilindros, ¿no? Y esos cilindros tienen pistones. Lo que queremos hacer acá es ver cómo se calcula el trabajo de expansión. Y lo que sabemos es que cuando la fuerza se aplica en la misma dirección que el desplazamiento, el trabajo es directamente el producto de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Trabajo igual a fuerza por distancia. Eso lo hemos visto en algún curso de Física 1, de trabajo mecánico. En realidad, el trabajo es el producto vectorial de la fuerza por el desplazamiento. Esos dos vectores, fuerza y desplazamiento, no necesariamente, perdón, el producto escalar, no vectorial. No necesariamente tienen la misma dirección, entonces hay que hacer un producto escalar. Pero acá vamos a suponer que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección. Acá les muestro algún ejemplito de lo que es el cilindro, lo que son los cilindros de un auto, por ejemplo. Este es el cilindro, este es el pistón o émbolo, este es el volumen de gas que está contenido, este es mi sistema, digamos, por así decirlo. Una porción de gas que está encerrado entre el cilindro y el pistón. En un auto, esto que hay acá es una mezcla de aire y combustible. Aire y nafta, por ejemplo. La nafta está como vaporizada en el aire. Y acá generamos una chispa, esto se calienta, mejor dicho, se produce la combustión del combustible con el oxígeno, aumenta muchísimo la temperatura y de estos gases de combustión, que son esencialmente agua, dióxido de carbono y nitrógeno, que es parte del aire que no reaccionó, van a querer expandirse y van a empujar al pistón. Este pistón acá tiene atado este palito, que es lo que llamamos biela, y esta biela va a mover un cigüeñal, ¿no? Va a ir para abajo y después, de alguna forma, otro pistón empuja y hace que vuelva para arriba, etc. ¿No? Esto es con más detalle el pistón que puede tener nuestro auto. ¿Mm? Bueno.
Acá dibujé el cilindro en forma horizontal. Acá está el pistón, que lo hice finito. El aire encerrado entre el cilindro y el pistón. Y acá estoy mirando al cilindro de frente, ¿no es cierto? Que es un círculo. Y tiene una superficie, un área determinada. Esta área la podemos calcular como pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, entonces la cuestión es que acá la fuerza, el diferencial de trabajo va a ser fuerza por diferencial de desplazamiento, diferencial de x. Esta es la dirección x. La fuerza es el producto de la presión por el área. Acá hay una presión, ejerce fuerza sobre el pistón, pero la fuerza hay que multiplicar presión por área. ¿Por qué? Porque la presión es fuerza sobre área. Ahora, a medida que el pistón se desplaza hacia la derecha, este volumen cambia. ¿Y cuánto cambia? Bueno, tenemos que pensar en el volumen de un cilindrito que tiene, cuya base tiene esta área y cuya altura es el desplazamiento, diferencial x. Entonces, área por diferencial x es diferencial de volumen. Base por altura del cilindro. Si despejamos diferencial x, nos da diferencial de volumen sobre área. Entonces, ahora reemplazamos todo, ¿no es cierto? Fuerza, presión por área. Fuerza, presión por área. Diferencial x, diferencial de volumen sobre área. Presión por área, diferencial de volumen sobre área. Área se va con área y me queda presión por diferencial de volumen. ¿Eh? De ahí sale entonces la fórmula del trabajo de expansión. Una presión por un cambio de volumen. ¿Qué presión es? Ahora lo vamos a ver, digamos. Pero, fíjense, podemos pensar que la presión es una energía por unidad de volumen. Si yo multiplico, por ejemplo, uso unidades del sistema internacional, para la presión tengo que usar pascales, que es kilogramo, es newton sobre metro cuadrado. Y para el volumen tengo que usar metro cúbico. Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico me da newton por metro, que es joule. Unidad de energía. Entonces el trabajo lo calculo como una cierta cantidad de energía. Si el sistema aumenta su volumen en el proceso, se trata de un trabajo de expansión. Si el pistón se mueve hacia la derecha, es trabajo de expansión. El sistema está realizando un trabajo sobre el entorno. El entorno recibe trabajo, el sistema entrega trabajo. Si el diferencial de volumen es menor que 0, hablamos de un trabajo de compresión. El sistema recibe trabajo y el entorno realiza un trabajo sobre el sistema. O dicho de otra forma, el entorno recibe un trabajo negativo en un proceso de compresión. Bueno, acá vienen ya ejemplos prácticos que los podemos dejar, ustedes los pueden ver, pero quiero ir a la anterior presentación. Vamos a dejar de compartir.
A ver, vamos acá. Volvemos a esta presentación. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Esta presentación que usted está mostrando ahora no está subida al campus. Yo imprimí todo lo que había hace un rato, antes de empezar la clase y no estaba. sí. Sí, no está visible. Tengo que hacerla Perfecto. visible. ¿Mm? Bueno, dale, genial. No, por las dudas. Gracias. Ya, si me esperas un segundito ya la hago visible porque tengo el campus abierto. Un segundo, ¿eh? Un segundo que me tuve que loguear de vuelta. Sí, qué raro, ya la puse visible. Bueno, está visible, ¿eh? Yo la tengo visible. Buenísimo, en un ratito me fijo. Entonces. Fíjate después, bueno, Gracias. a ver si me voy de vuelta a la presentación. ¿Se ve acá la presentación? ¿Tipos de trabajo? ¿Se ve eso? Sí, se ve. Bueno, ahí está. Entonces, el trabajo de expansión, en general, lo vamos a expresar como la presión externa por diferencial de B. O sea, realizamos un trabajo sobre el entorno, la presión externa es la que tenemos que vencer, digamos. Si el proceso de expansión es reversible, entonces no hay desacople de presión. Presión externa es igual a presión del entorno, es igual a presión del sistema, no hay desacople y podemos utilizar presión interna por diferencial de volumen. ¿Bien? Bueno, unidades, como les dije antes, el Joule es el Newton por metro o también el producto de Pascal por metro cúbico. Es lo mismo. La unidad antigua de trabajo de expansión era litro por atmósfera, que tiene esta equivalencia, digamos. Pero hoy día ya usamos siempre esta unidad. Bueno, acá hablamos de otros trabajos, no importa por ahora. Acá estamos dando un ejemplo, estoy dando un ejemplo de trabajo de expansión cuasi estático, no reversible, ¿no? Imaginemos un gas se expande en forma cuasi estática en un sistema cilindro-pistón con rozamiento. El pistón... Pablo, Sí. perdón, pero no está cambiando de diapositiva, me parece. Ah, Quedó trabada en la anterior y se ve un cuadrado negro en la mitad de la Pero diapositiva. quiero en la mitad. Sí. bueno, voy a salir, voy a volver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir otra vez. Ahí dejé de compartir. Ahora me ven a mí, ¿no es cierto?
Ahora comparto nuevamente. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Sí. Ahora sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces el cilindro este va a tener acá un rozamiento. El pistón va a tener un rozamiento con el cilindro, entonces la presión que tengo que aplicar acá para que esto se mueva hacia arriba va a ser mayor a la presión que la presión del entorno. Entonces ahí el pistón se va a poder desplazar lentamente para arriba. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Mientras que la presión del sistema evoluciona así, es decir, aumenta el volumen, disminuye la presión externa es siempre la misma y contra esta es que realizamos el trabajo. Entonces acá el trabajo, fíjense, en la otra presentación les hablé de una presión por diferencial de volumen. Eso es un diferencial de trabajo, ¿no? Cuando tenemos un proceso que va de un punto 1 a un punto 2, muy separado el punto 1 del punto 2, ¿no? Como acá, entonces tenemos que integrar este diferencial de trabajo de expansión. Lo integramos desde el estado 1 hasta el estado 2. Ahora, en este caso, esta presión es constante a lo largo de todo el proceso. Entonces, esta constante sale fuera de la integral y me da directamente P sub 0, presión del entorno, por la integral desde 1 a 2 de diferencial de volumen. Y esta integral de un diferencial, por ejemplo, la integral de diferencial x es x. La integral de diferencial b es b. ¿Entre qué límites? Entre b2, límite superior, y b1, límite inferior. O sea que esta integral, cuando la resolvemos, me va a quedar p sub 0 por b2 menos b1. Y gráficamente es el área de este rectángulo. En un gráfico presión-volumen. ¿No? Fíjense, base por altura. ¿Base qué es? Volumen 2 menos volumen 1. Este segmento es la base, volumen 2 menos volumen 1. Y la altura es P sub 0. O sea que el área bajo la curva, digamos, es el trabajo en un gráfico presión-volumen. Si el proceso hubiera sido reversible, entonces sí, tengo que integrar esta curva, porque la presión del entorno va a coincidir con la presión del sistema. Entonces tendría una figura así, de la cual el área me representa el trabajo. A ver si puedo cambiar la diapositiva. ¿Se ve la nueva diapositiva? Sí, se ve. Sí, profe, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de gases ideales. Ya habíamos hablado algo, ¿no es cierto? Lo recordamos acá. La ecuación de estado de un gas ideal es volumen molar igual a RT sobre P. Y la energía interna en función solo de la temperatura. Esas son las dos condiciones que debe reunir un gas ideal. Para que un gas se comporte como ideal, dijimos que tenemos que trabajar a temperaturas bien altas o bien a presiones bajas y lejos de las condiciones en que el gas se quiere ya transformar en líquido. Bueno, esto ya lo vimos antes, ¿no es cierto? Lo pasamos.
Acá tenemos nuevamente las curvas presión-volumen para un gas ideal. En esta zona, digamos, estamos cerca del punto crítico, cerca de esa campana de coexistencia líquido y vapor, no hay comportamiento ideal. Pero a medida que aumenta la temperatura y trabajamos a presión no muy alta, o sea, no nos metemos mucho por acá, sino más bien por acá, acá tenemos comportamiento de gas ideal y estas curvas corresponden a la ecuación P por B igual a nRT. Cuanto mayor es T, mayor es esta constante, entonces las curvas se desplazan, se alejan del origen. En este caso, T1 es menor que T2 y T2 es menor que T3. Y lo mismo la energía interna. Esta es para la energía interna 1, esta es para la energía interna 2 y esta es para la energía interna 3. Y estas son lo que llamamos hipérbolas. Tienden asintóticamente al eje P por acá y al eje B por acá. Y cualitativamente existe ese comportamiento. A mayor presión, menor volumen, ¿no es cierto? Lógicamente, comprimo un gas, quiero achicar el volumen, tengo que aumentar la presión. Bueno, la energía interna de un gas ideal depende solamente de la temperatura y la podemos expresar con esta fórmula, digamos. C sub B es el calor, la capacidad calorífica volumen constante. Acá tenemos el caso del trabajo de expansión reversible y acá les estoy ilustrando, digamos, cómo puede trabajar uno, ¿no es cierto?, en un problema así. Este es un ejemplito numérico, así que lo vamos a desarrollar. Calcular el trabajo realizado por un mol de gas ideal que se expande reversiblemente a temperatura constante de 300 Kelvin desde una presión de 1000 kilopascales hasta una presión de 100 kilopascales. 100 kilopascales es aproximadamente una atmósfera, para que tengan idea, para que vayan manejando el orden de magnitud de las unidades estas. Y 1000 kilopascales sería 10 atmósferas aproximadamente. Estas son unidades, como les dije, del sistema internacional. Un kilopascal es 1000 pascales. Bueno. El trabajo de expansión, usamos la fórmula general, que es esto, la presión integral de la presión externa diferencial B, pero como el proceso es reversible, podemos considerar que la presión interna es igual a la presión externa, porque no hay desacople de presión. Ahora, esta presión, en el ejemplo anterior del proceso cuasiestático, la presión era constante. Acá tenemos una presión que varía a medida que realizamos el proceso. O sea que esta presión que usamos para calcular el diferencial de trabajo va variando punto a punto. Entonces tenemos que hacer una integral. Como acá el diferencial es de volumen, tenemos que poner la presión P en función del volumen. Y eso lo podemos hacer gracias a la ecuación del gas ideal. Entonces, donde va P ponemos, donde va P0, que es P, ponemos en realidad nRT sobre B. Lo despejamos de la ecuación de estado. Y acá ponemos el diferencial B tal como estaba acá. Y ahora tenemos que integrar esto. Fíjense, N es una constante, es el número de moles y es un sistema cerrado.
es constante. No cambia el número de moles, porque es un sistema cerrado. R, ese es más constante que ninguna. Es la constante universal de los gases, que tiene este valor, en Joule por mol y Kelvin. ¿Y T es constante, T? Bueno, sí, porque en el enunciado nos dicen que se expande reversiblemente a temperatura constante. Este es un proceso reversible e isotérmico. Reversible, isotérmico. Muy bien. N constante, R constante, T constante salen afuera de la integral y me queda la integral de 1 sobre B diferencial B. Pensemos en la integral de 1 sobre X diferencial X. ¿Cuál era el resultado de esa integral? Hay que tratar de recordar análisis 1, ¿no es cierto? ¿Alguien lo dice? La integral de diferencial X sobre X, ¿cuál es? Logaritmo natural. Logaritmo natural. Está escrito acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos logaritmo natural del volumen con un límite superior, B sub 2. Acá tendría que haber integrado ya con límites, pero bueno, me faltó espacio, no lo hice. Un límite superior, B sub 2, y un límite inferior, B sub 1. Entonces me queda el logaritmo de B sub 2 menos el logaritmo de B sub 1. Pero por propiedades de logaritmo de B menos logaritmo de A es igual al logaritmo de B sobre A. Entonces, logaritmo de B sub 2 menos logaritmo de B sub 1 es igual al logaritmo de B sub 2 sobre B sub 1. Y acá me queda todo lindo porque se me van las unidades. ¿Y acá qué hice? Bueno, como mi dato no es el volumen, sino la presión, ahora lo que hice fue reemplazar el volumen de acuerdo a la ecuación de estado en función de la presión. Volumen igual a nRT sobre P. Entonces, fíjense, como la presión está abajo, me queda logaritmo natural de P1 sobre P2. Si ustedes hacen la cuenta tranquilos, se van a dar cuenta. Me va a quedar logaritmo natural de P1 sobre P2, reemplazando volumen 2, lo reemplazo por nRT sobre P2. P2 queda abajo y volumen 1 igual a nRT sobre P1. P1 queda abajo del denominador, o sea que pasa arriba. Pero acá, ¿cómo lo arreglé esto? Acá puse P2 sobre P1 porque puse un signo menos adelante. Entonces, dando vuelta el argumento del logaritmo, cambio el signo de acá y ya está todo bien. Vamos a ver si el resultado nos da algo coherente. Un mol, la constante de los gases, la temperatura. Todo esto me da en Joule. ¿Por qué? Porque R es Joule sobre Kelvin mol. Por Kelvin me queda Joule sobre mol, por mol me queda Joule. Mol, Joule sobre Kelvin mol, Kelvin, acá me queda Joule. P final, 100 kilopascales. P inicial, 1000 kilopascales. 100 sobre 1000 es lo mismo que 1 sobre 10. Eso es lo que está escrito acá. Entonces me queda el logaritmo de un número menor que 1, que es negativo. Con este menos adelante se transforma en algo positivo. Y la cuenta en definitiva da esta cantidad de Joule, da 5.740 Joule, o sea, 5,74 kilojoule, que es una unidad, kilojoule es una unidad en general más apropiada. O sea que para resolver estos problemitas, al menos para resolver el primero, hace falta
recordar algo de matemáticas, ¿no es cierto? De cómo se integran estas cosas. Bueno, acá parece que terminamos. Ya que tenemos un poquito de tiempo, vamos a compartir la otra presentación, si les parece. ¿Tienen alguna pregunta antes que nada? No escucho nada. No, todo muy Por claro. ahora no, profe. Por ahora no. Bueno, todo muy claro, sí, pero cuando después surgen las preguntas cuando tratan de resolver los problemas, ¿no? Es lógico, no estoy haciendo ninguna crítica, pero las cosas suceden así, digamos. Así que yo sigo explicando algún problemita que tengo acá puesto, en la otra presentación. Aquí está. Ahora la comparto. Presento. Ah, ya me dice que quiero compartir. A ver, voy a cerrar esto. Compartir pantalla. Adelante, Ezequiel. Aquí está, justo. ¿Ven la pantalla? Expansión isotérmica de un gas ideal. Sí, sí. Bueno, este es otro problemita, entonces. Vamos a ver si lo llegamos a entender. Calcular el trabajo realizado por 2 metros cúbicos de oxígeno que se expanden reversiblemente hasta alcanzar un volumen de 5 metros cúbicos a 40 grados centígrados. Presión inicial, 1 atmósfera. Bueno, entonces acá les pongo unas preguntitas. ¿Cómo se realizaría este proceso, no es cierto? Más allá de que lo podamos calcular o no, es interesante pensar cómo lo realizaríamos. ¿Qué tipo de recipiente utilizaríamos? Si alguien tiene una idea, contésteme. No hay ideas. Este proceso lo realizamos habitualmente en un cilindro, en un sistema cilindro-pistón, ¿cierto? En este caso, el pistón lo dejamos libre, equilibrado a la presión externa, que es una atmósfera, digamos. Y como el proceso es reversible, ¿qué vamos a decir? ¿Qué significa que el proceso es reversible? Bueno, que la presión externa va a ser igual a la interna. Entonces podemos trabajar con la presión del sistema, lo cual nos dice, la vamos a hallar con la ecuación de estado. Esto es parecido al problema anterior. ¿Cuáles serían las componentes del entorno que se ponen en juego acá? Bueno, como el proceso es a temperatura constante, vamos a necesitar una fuente de calor conectada al sistema a 40 grados y en equilibrio térmico con el sistema. Ese es un componente, fuente de calor a 40 grados. Y otra componente es un depósito de trabajo, el cual recibe el trabajo que estamos realizando, ¿no? O sea, tendríamos mi sistema, una fuente de calor que mantiene la temperatura constante y un depósito de trabajo que recibe el trabajo realizado por el sistema. Bueno, los datos son, esos 40 grados los pasamos a Kelvin, la presión inicial 1 atmósfera, volumen inicial, volumen final, el gas que es oxígeno, que en realidad podría ser cualquier otro gas, y el tipo de proceso es expansión isotérmica.
Bueno, acá es muy parecido al problema anterior. Con el proceso reversible usamos la presión del sistema, la ponemos en función de la ecuación de gas ideal. Como no tenemos el número de moles, sino que tenemos un dato inicial de presión y volumen, porque tenemos una atmósfera y 2 metros cúbicos, entonces reemplazamos nRT por P1V1, ¿no? Porque presión inicial y volumen inicial cumplen con la ecuación de estado. Entonces lo escribimos así. Profe, tengo una pregunta. Sí, decime. Si no te aclara que, o sea, porque acá no aclara que se comporta como gas ideal en esas condiciones. Si no lo aclara, lo tomamos directamente como que se comporta como gas ideal o como... No deberíamos, pero sí. En general se supone que sí. Es una... Se lo da por sentado eso. Si ustedes eventualmente en una evaluación tienen esa duda, la van a preguntar, ¿no es cierto? Pero tratamos de que en los problemas de parcial esté todo perfectamente aclarado en el enunciado. ¿Eh? Ah, ok. Bueno, Así que sí, listo, vamos a gracias. suponer comportamiento de gas ideal. Dale, dale. Bueno, entonces, este es dato, tenemos que realizar, esto es constante, digamos, porque esto es igual a nRT. Como el proceso es isotérmico, igual que en el problema anterior, puede ser que cambien P y cambien B, pero el producto se va a mantener constante. O sea que esto lo dejamos acá arriba tranquilamente. Integramos, de vuelta, el logaritmo de B, tenemos directamente los límites que son 5 y 2 metros cúbicos, P1, B1 sale afuera, la presión, y nos queda esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuál es la presión inicial? Una atmósfera, la pasamos a pascales. Volumen inicial, 2 metros cúbicos, perfecto, ya está en unidades del sistema internacional. B2 sobre B1, 5 sobre 2, 2,5. Hacemos esta cuenta y nos da, de vuelta, 185.700 joules, que lo pasamos a kilojoule. ¿Estamos? Acá hay unas preguntas que, digamos, no correspondería que las haga todavía, pero las voy a hacer. Y, ¿por qué? Porque estamos dando por conocida la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley? Que la energía se conserva. En este caso particular, ¿cómo se aplica esto? El sistema entregó trabajo, pero mantuvo su energía interna constante. Entonces pregunto, ¿cómo es eso? ¿Entregó trabajo y no perdió energía? ¿Qué pasó? El calor. ¿De dónde sacó esa energía que entregó si él no perdió energía? Bueno, la respuesta es que la tomó de la fuente de calor, ¿no? Habíamos dicho que el sistema estaba en contacto con una fuente de calor. Esa fuente de calor le entregó calor al sistema y ese calor que recibe el sistema lo entregó como trabajo. Ese u otro, ¿no es cierto? Ahí se mezcla todo. Pero lo importante es que en el balance el sistema no pierde energía interna. ¿Por qué? Porque se mantuvo a temperatura constante. Entonces, igual temperatura, igual energía interna. Energía interna final, igual que la energía final, no hay cambio de la energía interna. ¿Eh? Pero ¿de dónde? De algún lado tuvo que venir la energía. Bueno, vino de la fuente de calor. O sea que acá ya estamos teniendo una pista.
¿Qué pensaron esos muchachos del siglo XIX cuando fabricaban sus máquinas térmicas? Bueno, por ahí venía la cosa, ¿no es cierto? Le doy calor al sistema, calentándolo de alguna forma con una fuente, y por otro lado le saco trabajo. Acá en la segunda pregunta ya está contestada. ¿Cuál es el cambio de la energía interna? Cero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se trató de un proceso isotérmico de un gas ideal. Y un gas ideal, mientras su temperatura sea constante, no cambia su energía interna. Tercero, ¿qué le sucedió al entorno? Bueno, tiene también que ver con lo anterior. Una parte del entorno, que es el depósito de trabajo, recibió trabajo, recibió energía, digamos. Y otra parte del entorno, que es la fuente de calor, perdió energía. Y la cuarta es, ¿importó que el gas era oxígeno? Fíjense, en ningún lado ponemos alguna propiedad del oxígeno. Si en el enunciado hubiéramos dicho nitrógeno, hidrógeno, monóxido de carbono, cualquier otro gas, mientras sea ideal, mientras tenga un comportamiento ideal, daba exactamente lo mismo. Porque en la ecuación de estado interviene nada más el número de moles. Y el número de moles es función de... Acá estamos P1 y B1, no aparece el tipo de sustancia. Otro ejemplito que todavía creo que hay un poquito de tiempo. Bueno, mucho tiempo no hay. Entonces, mejor paramos acá. Estos ejemplos los pueden ver ustedes, los van a ver también con Edith, no sé si Eunice les va a explicar algo hoy. Así que yo prefiero darles tiempo suficiente a las chicas para que desarrollen su trabajo. Y bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Dejo de compartir ahora. Si tienen algún comentario.